Muy buenas noches para todos ustedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de octubre del 2025. Hace bastante rato que no se hacía un directo por aquí, por Instagram, con la finalidad de tener esa conversación, ese diálogo con aquellas personas que también están inmiscuidas en la magia, en el ocultismo, en lo esotérico, y que pueden ayudarnos a tener un mayor panorama, un panorama más amplio más bien, acerca de diferentes cuestiones relativas justamente a la magia, al oculto, a lo esotérico. Vamos dando un poquito la vuelta sobre los invitados que ya hemos tenido. De hecho, el día de hoy nos va a acompañar una persona que ya ha pasado por aquí, que yo espero que ustedes ya sigan y ya conozcan, que es Aramis de Vía Estelare, quien se estará uniendo a nosotros en pocos minutos. Agradecerles a todos ustedes por aceptar esta invitación que se hizo muy sobre el tiempo, pero que esperamos disfruten. El día de hoy la idea es hablar sobre mediunidad, espiritismo y posesión espiritual. Nos vamos a centrar particularmente en estos aspectos. Ustedes pueden dejar sus preguntas por medio de la cajita que permite aquí el Instagram y con ello, pues en el momento en que se nos vaya dando la posibilidad, la oportunidad, estaremos abordándolas. Por ahora quiero darle la bienvenida a Aramis, a quien voy a invitar rápidamente. Permítanme un momento. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? No. Sí, lo que pasa es que no te veo. Y yo te veo perfectamente, pero bueno, estas cosas pasan. No sé si de pronto tienes la computadora ahí a mano, quizás abriendo desde tu ordenador, si quieres, como para que tengas imagen, o si no, nos La, vamos así, sin ningún problema. a lo podcast. Está perfecto. A lo podcast, justamente. Bueno, ahora, aunque como lo comentaba, tú ya has estado por aquí en Ecos del Abismo, lo cual para algunas personas puede resultar un poco paradójico, ¿no? Porque ambos estamos muy parados en las antípodas de muchas cosas. Quizás tenemos, eso sí, un mismo gusto, pasión, tal vez formas de hacer las cosas en términos de la academia, de la seriedad, de la profundidad. Y creo que eso es lo que en esencia hace que exista esta especie de contacto o incluso amistad, si me lo permites, aquí a pesar de que sea de Claro. alguna forma como Dios y el diablo jugando una partida de ajedrez, ¿no? Pero aquí estamos justamente. Así que igual me gustaría que brevemente le cuentes a la gente que de pronto es la primera vez que te ve, que no tiene ni idea ni alcanzó a ver ese video sobre africanismo, quién eres, qué es Vía Estelare y todo lo que nos quieras comentar. Gracias. Primero que nada, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos bien. Perfecto. Gracias, Mateo, por volver a invitarme. Estoy súper contento de estar acá. Obviamente que considero una amistad entre Vía y Ecos. Eh, Así que gracias, muchas gracias. Siempre la paso muy bien. Eh, yo soy Aramis, soy académicamente licenciado en letras, soy estudiante de medicina. A nivel espiritual he estudiado un montón de cosas y me he De dedicado acuerdo. a profundizar en diferentes formas de magia occidental, pero también gracias a la raíz afro de mi familia, no de sangre, pero sí de práctica, me he inmiscuido también en varias corrientes de práctica afro, eh, dentro de ellas Umbanda, Quimbanda, cuando era más pequeño, Espiritismo Cruzado, y es un poco la información y el diálogo que traigo hoy a partir de ahí. Y Vía Estelare es una plataforma de enseñanza de diversas formas y de ocultismo y de pensamiento, de filosofía oculta. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevas tú con el proyecto, con la escuela? Vía se fundó en el 2012, así que tiene 13 años. 13 años. Ok, es bastante tiempo y sabemos que has tenido diferentes alumnos, aprendices que todavía están presentes y demás. Así que es de reconocer todo el esfuerzo que has hecho. Por ahí nos has dejado ver un poco lo que ha sido el contenido que poco a poco has ido desarrollando. Te vuelvo y repito, aunque no necesariamente es de mano izquierda, sí se disfruta mucho ver algo bien Muchas hecho, gracias. estructurado, profundo, ¿no? Entonces, Muchas por gracias. ahí está bien interesante el asunto. Así que aquellos que de pronto quieran pueden ir a seguir a Vía Estelare
Y también, pues haciendo un poquito ahí de sponsor, tener en cuenta los diferentes cursos, las diferentes formaciones Gracias. que ofrece de magia occidental, de velas, de la parte africanista. Sabemos que ahorita, en un ratito más, en unos pares de días más, vas a estar en España. Entonces, si hay alguien aquí de Correcto. España que esté viendo este video, puede ser aquí o en el canal de YouTube, si todavía le da chance y si todavía hay cupos, pues ponerse en contacto con Villa para que puedan disfrutar de esta experiencia. Y Bueno, ya que hermano, estoy, aprovecho dale. el chivo y les digo, vénganse a Siete Luminarias, que está en Spotify, que le pongo mucho amor también al podcast. Gracias. Ok, claro que sí, perfectísimo. Pues hermano, justamente a mí siempre me gusta invitar por aquí personas que de alguna forma siguen lo que yo considero son los principios básicos para poder desarrollar algo con profundidad, con seriedad, ¿no? Y en ese sentido, siempre me ha parecido en las distintas conversaciones que hemos tenido que tienes unas ideas muy claras en lo que son a veces unas ramas que se pueden prestar para muchas subjetividades, ¿no? El espiritismo, el africanismo, principalmente porque siento yo que a veces puede suscitarse esta idea de que hay mucho pensamiento en términos de, ¿cómo decirlo? Se puede prestar para muchas interpretaciones, ¿no? Una persona de una casa puede decir, es que el Eshu o el Orisha o el Santo demanda estas cosas, es que pasó a través de mí o a través de otra persona y se puede prestar como para muchos temas, ¿no? Ya sabes que el tema que de alguna forma hemos escogido para el día de hoy es mediunidad, espiritismo y posesión. Me gustaría Ujú. mucho que nos dijeras de entrada cuáles podrían ser las diferencias entre estos tres términos y por supuesto también las relaciones que puedan tener como para que vayamos introduciendo a las personas en la temática. Ok, me gusta. A ver, el fenómeno mediúmnico o la mediumnidad es básicamente un fenómeno del alma. Todos los seres humanos, en algún grado, como somos espíritu, podemos tener una comunicación, sea oculta o ostensible, o sea, nos demos cuenta o no, con el otro mundo. Sea lo que fuera que esté en el otro mundo y sea lo que uno entienda que está comunicándose con uno. eh, Claro, el fenómeno de la mediumnidad se ha dado desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es ser humano. No sé, pensemos en la necuía griega, no sé, o los oráculos de la necromanteia antigua. Ahora bien, el espiritismo particularmente, con todas sus variantes, es una doctrina espiritual que hace base, piso, en el fenómeno de la mediunidad. Entonces, ¿hay mediums que no son espiritistas? Sí. ¿Hay ok. espiritistas que no son medium? ¿Que no son mediums? No. Solamente que hay algunos que se dedican más al desarrollo de esa facultad y hay otros que se dedican. Eh, por otro lado, el término posesión, que es algo que da mucho que hablar, eh, podría entenderse como una graduación en un tipo de mediunidad particular o un grupo de mediunidades que son las corporales, las de fenómenos corporales, Ok. donde el espíritu con el que estamos conversando, con el que estamos interactuando, toma el cuerpo. Si bien es cierto que no existe la posesión completa, nosotros preferimos el término incorporación, sí hay grados, hay matices, y también depende mucho no solo del medium, sino de la entidad que estés recepcionando. Es uno de los grandes tipos de mediunidad, pero hay escribientes, oníricos, parlantes, videntes. Ok. Dirías que, bueno, como para hacer Ujú. un resumen breve de lo que acabas de decir, entonces, mediunidad, podríamos decir que es el acto de conectarse o contactarse con la otra edad, ¿no? Con el otro lado, con los espíritus o las fuerzas que allí moran. La posesión Ujú. podría entenderse más como la experiencia de una mediunidad corporal, es decir, que una inteligencia, una conciencia toma lugar, podríamos decir, me corriges si está correcto, de la persona y esta otra conciencia, ¿qué pasa con ella? Esa yo creo que es una de las primeras incógnitas interesantes. ¿Hay conciencia durante la incorporación? ¿No hay conciencia? ¿Uno se muere? ¿No se muere? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, a ver, eh, en la mayoría de las experiencias, en la mayoría, hay un grado de conciencia. Ok, Hay que entender que
el desplazamiento de la conciencia del medium en algunos casos es pernicioso. O sea, que yo no me acuerde lo que voy a hacer, por muy mágico y wow, qué gran capacidad mediúmnica tengo, a mí no me permite aprovechar el fenómeno mediúmnico. Es decir, no me permite aprender lo que hice, no me permite comunicarme con el espíritu mientras él habla a través de mi cuerpo. Entonces, perder la conciencia que es posible termina siendo a veces contraproducente, sobre todo si estás trabajando para educarte mediúmnicamente. Ahora, el ser humano no se eyecta de fuera de sí, no sale del cuerpo, o no siempre. En algunos casos se ha experimentado viajes como proyecciones, de alguna manera, cuando recepcionas un espíritu, pero la mayoría de las formas de mediunidad e incorporación que yo conozco, es como si la conciencia se viera mermada, como achicada, medio anulada, un poco, si me permitís el parangón, como en bitul, como anulada. Uno hace espacio para que la otra conciencia o inteligencia, palabra que me gusta mucho que usaste, pueda operar. Lo interesante es que ambos espíritus, la inteligencia del medium y la inteligencia del espíritu, se entrelacen, que haya una especie de hierosgamos, de unificación ahí. Eso es lo rico. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. ¿Y dirías que esta es una facultad que se nace con ella, se desarrolla, hay ciertos procesos que la facilitan, digámoslo, o sea, es un asunto más virtuoso o de talento, entre comillas, o es algo que se puede desarrollar? Bueno, bien sabrás que hay mucha gente que tiene como una habilidad un poco más innata o quizás una sensibilidad un poco más abierta con respecto a los fenómenos corporales. Es cierto que no todo el mundo incorpora. Eso significa que hay un patrón, ¿no? de formas de personalidad, tipos de destinos, Claro, relacionándose con tipos de mediumnidad. Entonces, claro. el tipo de medium que incorpora suele tener algún fenómeno como crisíaco en algún momento de su vida. Suele sentir cosas muy fuertemente, pasar por el cuerpo de manera muy violenta las cosas. Eh, entonces, ¿se entrena? Sí, claro, se puede entrenar. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo. En general, la gente que incorpora ya tiene algo de base. Y eso es lo que podríamos llamar, por lo menos desde mi perspectiva, un don. La mediunidad es un tipo de facultad que se vuelve regalo. Sí, tiene que servir para algo, si no, no. ¿Para qué recibir información y no hacer nada con ello? ¿No? Sí, 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 sí. Eh, pero sí, la incorporación viene de una predisposición de la configuración de la persona. No todos se incorporan, pero todos son mediums. Dirías, teniendo en cuenta que, o aprovechando más bien que estás facultado y eres conocedor de la astrología, que todo este asunto de los planetas transaturninos influyen dentro, digamos, por ejemplo, una carta astral a la hora de poder determinar que, oye, ¿sabes qué? Tienes unas mayores sensibilidades y capacidades para los fenómenos espirituales, no solo la mediunidad, digámoslo así, o la incorporación. Me gusta este fit, ¿eh? Está interesante. Eh, los transaturninos, los transpersonales, sin duda tienen una implicancia suma a la hora de entender cómo se canalizan ciertas fuerzas. Plutón, cómo se absorbe lo tónico, lo telúrico, Urano, cómo se recibe lo celestial. Pero también la Luna, que es la gran medium, la primera medium, la que hace la conexión con el cuerpo. Eh, la gente que tiene determinados tipos de lunas suele tener una mayor facilidad para la incorporación. No es una condición sine qua non, pero sí hay fichas que la carta natal va poniendo y pistas para saber si uno tiene esa sensibilidad más aflorada o que en algún momento de su vida puede llegar a aflorar, porque a veces la mediunidad se despierta en cualquier momento de la vida, no necesariamente uno nace con eso, pero explota después. Ok, hablemos un poquito de eso. Las personas que estén dejando preguntas, les sugiero para que no se vayan a perder que las utilicen la cajita de preguntas
para que ahí las podamos abordar en un momento más adelante. Pero ya hemos hablado un poco acerca de la virtud, ¿no? De aquellas personas que nacen con este don. ¿Cómo dirías que se manifiesta esa sensibilidad de alguna forma en un individuo que puede tener esa capacidad? O sea, ¿cuáles son esos síntomas o más que síntomas o situaciones particulares que se podrían Ujú. experimentar para uno decir, opa, tengo como ciertas facultades? Hay como un espectro, ¿no? De experiencias, desde muy sutiles o muy pequeñas a situaciones complejas. Pongo mi caso brevemente. Yo de chico tenía incorporaciones como involuntarias. Yo tenía una mediunidad muy grande y muy desordenada. Por eso es que mi familia decide por fin dejarme entrar a la práctica. Mi familia no quería que yo practicara nada, ni la banda, ni nada. Y de chico, como a los... Voy a contar algo que está en los límites de la... No sé de legalidad, pero no está bien. Como a los 11 años yo sufrí un trance, obviamente totalmente desordenado, porque yo no tenía um, educación mediúnica. Y claro, mi madre me vio abriendo una lata de cerveza. Era como, este chico o está teniendo un problema que no me está contando o está en estado alterado de conciencia. Bueno, era lo segundo y empezó mi desarrollo mediúmico. Hay gente que me ha contado y que confío que se desmayaban, o sea, experiencias fuertes. Ahora, Ujú. ¿todo el mundo que incorpora tiene eso? ¿Tiene esas experiencias tan violentas? No, no te hace más especial ni menos especial, sí un poco más desordenado en algunos aspectos. Eh, Claro. por ejemplo, la mediunidad física de sensibilidad es una buena puerta para que se desarrolle la incorporación. La gente que se arrepía, ¿cómo se dice en español? Se eriza. La gente que se Ok. eriza, la gente que siente correntazos como electricidad en el cuerpo. Algunas personas que sienten que, por ejemplo, al beber alcohol, eh, tienen como una especie de disociación. Ujú. Eso obviamente hay que tomarlo con pinzas porque muchos de los fenómenos mediúmnicos están muy al límite con fenómenos psíquicos patológicos. Ok. Eh, y incluso a veces el sonambulismo es un fenómeno muy cercano a la incorporación. Eh, y en mi experiencia entrenando mediums, lo que decimos en Argentina, colgarse, no sé cómo se dirá en Colombia, cuando uno como que queda colgado en la nube, y como ausente. Ok. Eh, Sí. sobre Elevado, todo, decimos nosotros acá. me gusta, es tal cual. Ujú. Uno está elevado y, por ejemplo, ante un fenómeno auditivo como una música santa o un fenómeno de ese estilo, esa particularidad también, porque hay un momento previo a la incorporación que es como un vacío que se da, y eso es Ujú. parecido a estar elevado, a estar colgado. Ujú. Comprendo. Si te parece bien, justamente vámonos adentrando por ese campo. Y aunque obviamente la idea es que tú seas quien más participe aquí, por eso eres el invitado, pues yo Por también he tenido la favor. oportunidad de trabajar algunas cosas, ¿no? Pues, para nadie es un Ujú, secreto que yo tengo mi rayamiento en palo y demás. Y ahorita que hablabas del bueno. alcohol como elemento desinhibidor, por lo menos en lo que yo aprendí sí se utilizó mucho, ¿sabes? O sea, cuando yo veía que mucha gente incorporaba, ¿no? Veía que muchos tenían estas capacidades y facultades y realizaban ciertas proezas, ¿no? Hablaban con una voz más gruesa o decían cosas que no habían sucedido o cosas de otra persona que esta persona en un estado de vigilia o normal no conoce. Pues yo quiero experimentar eso, ¿sabes? Yo quiero experimentar esto, quisiera también llegar hasta ese punto. Entonces, una de Ujú. las instrucciones que a mí se me dio, pues nunca se me dijo que fuera prohibido decirlo, entonces por eso lo comento, era el hecho de tomar el ron, que sabemos que es una bebida en cual gira en torno al tema afro, básicamente pues porque era el trago de los esclavos, ¿no? El trago de las personas afro, de las personas negras. Mm, Tomar ron y empezar a hacer una serie de mambos, ¿no? Ujú. Con la yaya, que es como una especie de vara mágica, comenzar a incitar el trance, ¿cierto? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Y creería que sí hay una diferencia con la borrachera común y corriente, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que no sé si estés de acuerdo en esto, yo casi que estoy seguro que sí, pero después de que pasas un proceso iniciático o un proceso donde hay una ceremonia, esa El energía alcohol tarda te en pega asentarse. distinto. Ujú. Exacto, exacto, esa energía tarda en asentarse, entonces puede que tú antes hayas sido una persona que te tomaba sus cervezas, sus tragos, todo normal, pero mientras está pasando ese proceso de meses o de semanas que se va asentando esa energía, es como si la experiencia se prestara para que ¡pum! Te fundas, te vas, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en eso? ¿No es así? Si es así, ¿por qué crees que sea de esa forma? Sí, hay que hacer dos aclaraciones o dos puntualizaciones. Primero, sin duda. O sea, cuando uno se prepara en una religión mediúmnica, podríamos llamarle umbanda, quimbanda, palo, o espiritismo cruzado, X, el cuerpo permanece como poroso. El perispíritu está como más membranoso, más receptivo y está lacerado, digamos, realmente. Las marcas corporales en muchas de las prácticas afro son marcas que están de manera sutil, o sea, que en los otros planos se Astral. ven, Sí, sí, claro. sí, sí, Eh, concuerdo. entonces, esa porosidad que es necesaria para que los poderes entren, para que la iniciación o la práctica introductoria funcione, te deja muy poroso a la realidad. Por eso en muchas prácticas, por ejemplo, al Yahuó, ¿no? Eh, se le cuida en extremo, o sea, que no se ponga el sol, que no le dé el sereno, que no le dé la lluvia, que no no sé qué. Ujú. Claro, todo ese estímulo para que pase algo, bueno o malo, ¿no? Entonces sí, eso como primera cosa, totalmente de acuerdo con vos. Lo segundo es que el ron está muy relacionado al alcohol en general, el alcohol y el tabaco, que es otra experiencia que para mí es fundamental, tabaco. Pero acá viene mi parte más de derecha. Si el muerto toma mucho, o sea, para nosotros hay que, o sea, ¿por qué está tomando? Porque una cosa es que el espíritu necesite el alcohol para trabajar y otra cosa es que te dé una borrachera violenta. El espíritu es vicioso, o sea, entiendo que el fundamento tiene un muerto que no siempre es el más elevado y simpático. Entonces entiendo que esté con apegos y que el alcohol tenga un gran poder ahí. En espíritus un poco más elevados o más de derecha, estrictamente hablando, el alcohol tiene una función, pero no tanto la borrachera específicamente. O sea, con poco alcohol uno puede entrar en trance, si lo sabe usar, si lo hace sacramentado, O, ¿no? o sea que vos dirías que cuando estás allá en tus atenciones o en tus misas, si directamente se llaman así, y notas que alguien empieza a demandar mucho alcohol, mucho tabaco, podríamos decir que es un espíritu vicioso. Sí, no necesariamente, pero tengo que estar atento. Eh, lo mismo la carcajada. Cuando la carcajada tiene un fundamento, la entidad ríe para burlarse de la muerte, ríe para expandir su poder, porque cada gesto de la incorporación tiene un signo, tiene un poder. Está genial. Pero cuando pasa 2, 3 minutos y el muerto sigue riendo, el medium está desordenado o el espíritu está desordenado, algo pasa. Entonces los fenómenos corporales requieren de mucha atención, que sí pueden pasar estas cosas. Sí. Ok, 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 ok. Perfecto. Bien. Y bueno, pues no sé si puedes tal vez también comentar aquello que te decía acerca de utilizar el licor también como medio para alcanzar ese estado alterado. ¿Crees que es viable? Sí, claro. De hecho, se usa. A mí me ha pasado que ciertas entidades mías, sobre todo cuando yo practicaba Kimbanda más fuertemente, hoy ya en día soy espiritista cruzado puro, digamos. Bueno, no puro porque hago muchas cosas más, pero puro en el sentido afro. Eh, pero mi Eshu, por ejemplo, cuando la incorporación fluctuaba, porque es un proceso dinámico, uno no está incorporado con el mismo nivel todo el tiempo. La sesión dura 4 horas, uno no está incorporado del mismo nivel, del mismo grado. Entonces el alcohol, en pequeñas cantidades, por lo menos en mi caso, estabiliza ese fenómeno, seguramente por el efecto que hace en el cerebro. Entonces la incorporación se asienta de una manera.
Ok, ok. Entiendo. ¿Qué pasa? O me gustaría que me comentaras, y en este momento, porque sabes que tenemos tres pilares, ¿no? La mediunidad, el espiritismo y la La posesión. posesión. Hablemos de ese tema de la posesión, ¿no? Que dentro del cliché, dentro del Hollywood, dentro de la televisión, se El entiende muchas demonio. veces como este tema del demonio entrando, ¿no? Por ejemplo, a mí me lo han comentado y me lo han discutido muchas veces y es como que, pero entonces, si tanto trabajan ustedes con daemones y tal, ¿por qué hay posesiones infernales, no? Y entonces empiezan a darte ciertos argumentos como mira que está documentado este exorcismo, o mira que se grabó esta Que el psicofonía, padre este Amort. audio, exacto, que el padre amor, ¿no? Y de alguna forma uno dice, pues sí, se ve que hay una fuerza que es netamente violenta, destructiva, enfermiza, ¿no? Pero también te puedo decir que es muy particular que esas personas padezcan ese tipo de experiencias, pero aquellos que de alguna forma buscamos trabajar directa y conscientemente con eso, pues yo no te No puedo les decir pase que yo tanto. alguna vez he visto, exacto, yo nunca he visto a nadie revolcándose en el suelo y a lo Reagan o algo por el estilo, me hago entender. ¿Cuál es tu Sí, opinión claro. acerca de eso? O desde dónde lo ves? ¿O cómo lo asumes? ¿O qué crees que puede ser? ¿Son meros desórdenes mentales? ¿O efectivamente son otros seres? ¿O cómo está el tema ahí? Ok. Sí, es algo que me preguntan mucho, porque la gente carga con este estigma de que es el demonio, ¿no? Amén de que el Satán cabalísticamente es algo que no tiene nada que ver, es algo que fue impulsado por el cristianismo, ¿no? Esta idea dicotómica sobre todo. Eh, Ujú. pero el miedo de que el diablo te tome, ¿no? Hay muchas cosas para decir. En caso de que el fenómeno sea verdad, tenés un problema, no porque estás poseso, sino porque sos medium y no lo trabajaste. Nadie que no tiene mediunidad de incorporación queda poseso, porque significa que tenés una capacidad para trabajar eso, pero que por desgracia tenés afinidad con el mal, con algo que no te hace bien, vamos a decir, en vez de que con algo que te hace bien. Ujú. Entonces, eso, primera cosa. Hay fenómenos que son psíquicos y que tienen que ver solamente con un desorden mental, pero claro que sí. Por eso yo trabajo muchas veces en casos medio complejos con un psicólogo que me ayuda a trabajar, a discernir ciertas cosas. Y por otro lado, si hay un espíritu que se hace llamar, que no quiero nombrar ninguno por la duda, Samehmem, Yo lo hago por vos, Lucifer, Belcebú, Satanás, ahí Asmodeo, está. Belial, Legión. tengo, tengo tierra de Israel en el pecho. No. Por eso Bueno, dije que era Dios y el diablo jugando una partida de ajedrez. es que sí. No, me gusta, me gusta. Eh, lo que pasa es que estos muchachos muchas veces no son ellos, son muchachos, son espíritus inferiores, Exacto. humanos, que para a la técnica del oso, ¿no? De hacerse más grande para dar más miedo, se imponen nombres y te dicen, no, yo soy Samehmen, soy Lil X, para asustarte más. Entonces, el muerto oscurecido se roba el nombre de una fuerza a la cual le temes para sostener su autoridad sobre la persona. Entonces, al final, ay, no, es un demonio. No, no, es un muerto. O sea, ponerle un poco de fula, un poco de pólvora, hacerle algo Ajá. que, que lo vas a poder mover, pero tiene la función de inhabilitar tanto al medium, pero, o sea, al paciente, al que está enfermo, espiritualmente hablando, como al que está intentando ayudarlo. Eh, Ok. no, 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 no es que los demonios anden poseyendo cuerpos, eso no pasa. Ujú. Ok, ok. Este término que acabaste de utilizar como enfermedad espiritual, me parece que es interesante. Toda vez que uno esté parasitado de alguna forma por cualquier inteligencia o conciencia, pues es una enfermedad, ¿no? Porque básicamente me está privando de mi facultad, uno, de hacer mi voluntad, ¿no? Dos, todo parásito necesita alimentarse de su huésped. O sea, es una lógica incluso clínica que hasta vos que estudias medicina yo creo que básico, ¿no? Entonces él se Uh alimenta -huh. quizás de la parte emocional, de la parte energética como tal,
e incluso diríamos de la energía vital de la persona, ¿no? ¿Por qué crees que se puede llegar a dar este fenómeno? O sea, lo digo porque muchas veces vemos en internet muchísimas historias, ¿no? Yo jugué la Ouija, o yo hice no sé qué, o yo fui a un cementerio, o gente que directamente trabaja en lugares complejos como la morgue, un cementerio, la clínica, ¿no? ¿Crees que todo esto sí se puede llegar a gestar de esta manera como de una especie de contagio, como si fuera una bacteria en el aire? ¿O hay unas disposiciones distintas? No sé, casos como por ejemplo ya un trabajo concretamente en el que enviaron una fuerza para que mengüe la energía de esta persona. ¿Qué me puedes decir al respecto? Está interesante. Eh, Sin duda hay condiciones externas que no ayudan. Trabajar en lugares complejos, en construcciones, en cementerios, en morgues, incluso la iglesia o los templos muchas veces están llenos de espíritus. Yo he visto iglesias católicas que están a rebosar de almas en pena. Eh, o sea, que también hay que aclarar que no todo espíritu que posee o que intenta y que parece que hace el mal, no todo parásito, realmente tiene conciencia de que está parasitando. Porque hay espíritus que Ok, sufren, que necesitan ayuda y que no quieren comerte. O sea, la pobre tía que quedó vagando después de muerta porque no quiere desprenderse de sus pertenencias. ¿Es un parásito maligno, una bacteria necrófaga? No, es el espíritu que sufre. Pero al no darse cuenta de eso, puede hacer daño. Y hay otros espíritus que sí, que en estos contextos gozan de hacer el mal. A eso se le llama espíritu empedernido, desde la teoría del espiritismo. ok, Eh, pero el fenómeno de la posesión o de la obsesión, que es el nombre dentro del espiritismo, se da por una llave interna, o sea, la predisposición al vicio, la predisposición o al mal hábito, el alcoholismo, las drogas, o sea, no controladas, quiero decir, ujú, ciertos trastornos de diferente tipo, el no cuidarse a uno mismo, el no revisar sus pensamientos, el no cuidarse es la puerta al mal, entre comillas, es la puerta al parásito. Entonces, sí, si te están rodeando, bueno, procura que por dentro no abras la puerta. Ese es el punto. Eh, Así que sí, sí hay muchas condiciones externas, pero termina por desencadenarse siempre a través de una grieta interna, como un huequito por donde esa fuerza, ese parásito puede entrar, como una herida. entiendo, entiendo, comprendo. Obviamente sin decir nombres ni nada por el estilo, pero ¿alguna vez te ha tocado un caso que vos digas, esto está complicado, o sea, esto se está poniendo duro, denso, difícil? ¿Qué pasó en ese caso? Si nos puedes dar un poco de contexto. Eh, Sí, sí. Yo me he desarrollado, o sea, dentro de mis capacidades espirituales, yo tengo como tres pilares muy buenos, que son la salud, la magia del dinero y la desobsesión. O sea, trabajar, ok, no quiero llamar exorcista porque no es el punto, pero limpiando este tipo de fuerzas. Por lo tanto, desde muy chico me he expuesto a fenómenos, pero el peor, que es algo que yo siempre cuento en las clases, fue asistiendo a la amiga de una hijada mía que tenía adosado el espíritu de una especie de gángster, como de persona mafiosa. Ahí en el chat lo están diciendo, te la sufren, sí. Eh, que pensaba que la chica esta era su novia, porque era muy parecida. Y entonces tenía como una ok, especie de obsesión como sexual con ella. Y como ella era muy medium, super medium, él terminó en las últimas instancias incorporándose. O sea, ella se paraba y me miraba con una cara de odio, súper oscura. eh, Hasta que yo hice un preparado, bueno, hice todas las cosas que tenía que hacer y tenía mucha fuerza, su cuerpo tenía una fuerza tremenda. Y me agarró el cabello en un momento y me hundió la cara en el vapor, en el humo del preparado que yo estaba usando, que tenía unas piquitas de azufre, y prácticamente me intoxicó. O sea, yo no estaba pensando, a esta persona me va a agarrar el pelo y me va.
Y ahí dije, Sí, ay, Dios claro. mío. Ay, perdón. Pero dije, qué fuerte esto. Al final terminó resolviéndose, o sea, quería hacerme mal el espíritu. No es que titilaban las luces no, mi vida física corría riesgo en ese momento. Sabes que eso de un modo u otro me lleva inevitablemente a hablar quizás un tema que tiene que ver, pero que no hemos contemplado, que es todo el tema del Ujú. trabajo con almas, ¿no? Cuando yo he hablado sobre necromancia en mis clases también, he comentado que siento que a veces romantizamos mucho el trabajo o con los ancestros o con, no sé, hay gente que trabaja con las ánimas del purgatorio, como tratando de hacer una especie de alusión a esa idea de que todo muerto es bueno. Vos no has visto que cualquiera se muere y es como que, ay, pobrecito, se murió como era de buena persona y resulta que no, era un pillo No, o una chica que andaba en pasos que no era. Entonces la gente pone su confianza muchas veces en fuerzas que, olvídate, o sea, pudieron llegar a haber desarrollado sí, sentimientos, formas de ser que no necesariamente tendría por qué traerte una especie de bienestar. No sé si estás de acuerdo en esto, ¿sí? sí, totalmente, totalmente. Eh, Esto de, bueno, voy a llamar a mis ancestros, tengo que sanar el linaje, y bueno, entonces saco ese cuento, que yo soy muy crítico de esto. Eh, Ujú. Hay tela para cortar, o sea, nuestros ancestros, sobre todo, bueno, los argentinos, tenemos muchas cosas para purgar, para limpiar, para arreglar. Eh, Cuando uno se pone frente al altar y llama a sus ancestros, ojo, porque hay ancestros con los que no vas a tener afinidad alguna. Entonces, yo siempre les digo que pongan esta premisa, los ancestros que bien me quieren, o los ancestros que estén en el bien. O sea, hay que hacer un filtro, porque si no, uno trabaja con cualquier cosa. Lo mismo las ánimas del purgatorio. Yo sé que son muy efectivas, tienen un Ujú. gran poder, pero el punto está en que un poco la magia folclórica les hace un chantaje. Vos rezá por mí porque yo voy a rezar por vos. Eso espiritista no es, eso es magia folclórica. Y bueno, hay almas que están muy desesperadas por salir. Entonces, ¿realmente el espíritu que opera por vos tiene deseo de ayudarte? ¿O está motivado por un deseo egoísta de querer salir de la condición en la que está? Es muy complejo de saber. Entonces, hay que, como yo he trabajado muchos años con ánimas y con el cementerio, porque capricorniano, pero hay que fijarse, hay que chequear, ¿no? ¿Cuál es la codificación de esa alma que aparece o de esa fuerza que aparece? Sí, claro. Ok, permíteme un segundo, por favor. Sí, yo estoy escuchando sonidos. No sé bien qué pasa con tu video, pero Dame un segundo porque justo cuando, estas son cosas que pasan acá, yo ya me acostumbré a que en los directos pasa de todo, entonces justo cuando le dices a alguien, por favor, no me vayas a llamar, porque voy a estar, es como que el no lo agarra la mente, ¿sabes? Y es como, entonces sí, te llamo, ¿no? Entonces, voy a llamarte todo el tiempo hasta que me atiendas. exacto, es una cosa así, yo como, hombre, la instrucción fue clara, sí, permíteme porque eso, tengo el teléfono en modo no molestar, no sé qué, pero por alguna razón sigue Tranquilo, entrando la llamada, ¿sí? tranquilo, tranquilo. Gracias a todos Dame los que un están. segundo, sí, sí, muchas gracias a todos y disculparán ahí los problemas técnicos. Pondré una imagen como la de los Simpson de Tommy Daly, de tenemos problemas técnicos, pero no la puedo poner, entonces, Hay que aprender a usar OBS. sí, sí, sí. No, no vi si se puede, pero en YouTube, en Instagram creo que no se puede hacer ese tipo de cosas, o por lo menos yo no lo sé hacer. Puede que sí, Yo estoy, puede que me esté yo equivocando. No. estoy esperando el glow up de YouTube, así hago vivos también por allá. Sí, 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 si te das cuenta, hay muchas, o sea, a la gente le gustan mucho estas dinámicas, hay muchas cosas que se pueden hablar, que se pueden comentar, que se pueden charlar. Esto, por ejemplo, no es algo que te encuentres tan fácil. Puede que te encuentres algún podcast por ahí que te hable.
desde la sensacionalista y amarillista, por ejemplo, a mí me molesta un poco cuando dicen, es que si el espíritu es un niño, es un demonio haciéndose pasar por no sé qué, porque siento que eso es puro cristianismo, ¿me entiendes? Es decir, es pura Claro. idea Sí, de tu sí, guía la que cristiana, ¿no? De que el 666 está en todos lados y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, me parece que este tipo de oportunidades, sobre todo con personajes como vos, que llevas tantos años en esto, gracias. puede servir mucho para desmitificar y brindar otras aproximaciones, otras visiones a este asunto. Incluso ya virando hacia otros campos nuevamente, ¿tú crees que el espiritismo, o sea, la capacidad, más bien, más que el espiritismo, la mediunidad, esta capacidad de poder abrirse y abrir sus canales para recepcionar como estas otras energías, ¿se puede trabajar y aprender en soledad o definitivamente es mejor contar con una guía? Bueno, bueno. Acá saltan así a la yugular. Eh, actualmente, digamos, a nivel posmoderno, hay como una idea de que el ser humano todo lo puede, un poco minado por la New Age también, ¿eh? Acá me ¿Ok? pongo un poco crítico, ¿eh? No, que si querés podés, que hay que desarrollar la voluntad, que la voluntad lo es todo. Sí, sí, razón, o sea, la voluntad superior, todo lo que quieras, Sí, sí, sí. pero hay algo del desarrollo de la comunidad que es fundamental. Los grupos espirituales bien constituidos, no solamente te van a educar en el fenómeno, si vos no entendés el fenómeno, ¿cómo lo vas? Es muy kamikaze. Y por otro lado, los grupos bien constituidos son espacios de protección, porque espíritus en afinidad con el trabajo que se está haciendo de enseñanza, mi casa, por ejemplo, espiritista, o muchas casas que hay, están sosteniéndose con la fuerza de esos espíritus bondadosos, o caritativos, o asistentes, o como le quieras decir. Entonces, desarrollar de manera eh, individual, sin que alguien te tutele, y sobre todo sin que ese que te tutele no esté tutelado a su vez por una fuerza superior, es muy complejo. Es muy complejo. ¿Cómo discernís que lo que recibiste es realmente así? Porque hasta donde sé, se hace mano izquierda o mano derecha, eh, no está bien tener parásitos, no está bien estar obsedido, No. no está bien que tengas pesadillas y que te pasen cosas negativas. Entonces, ¿en qué se basa la autoridad de discernimiento? Eso requiere de alguien que te enseñe, por lo menos durante un periodo de formación. Después sí te pasa al mundo, Ok, ¿no? ok, entiendo. Eh, ¿Qué crees que puede esto, pasar si alguien uh-huh. agarra, no sé, libros, porque sabes que los hay, ¿no? Hay libros que de alguna manera te invitan a hacer ciertos ejercicios, actividades prácticas, para ir consiguiendo esa, por ejemplo, el caso de la incorporación, esa incorporación. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder en un escenario de esos, donde no hay una guía o donde no hay alguien que esté tutelando? Yo quiero aclarar, porque hay como una cosa del opinismo de las cosas. Yo estoy hablando de la doctrina espiritista, y desde lo que a mí me enseñaron. Yo no es que elaboro respuestas de la nada, solo que es muy Sí, sí, sí. engorroso andar citando a Kardec o a autores brasileños y tal. La incorporación particularmente la incorporación, es una mediunidad peligrosa. O sea, peligrosa si no está tutelada. Porque yo tengo historias de mi madre en su entrenamiento como medium. Ella se incorporaba y se iba a la calle a buscar cosas. El espíritu se la llevaba. Y yo no tengo tan en claro que los espíritus sepan lo que es un semáforo. Entonces, desde la experiencia, esto pasaba en un templo, ¿no? O sea, las personas iban a buscarlo. Desde la mínima experiencia de, ay, me siento muy raro corporalmente, porque sentir que sos otra persona no es una experiencia como que de todos los días, ¿sí? La sensación de la incorporación es muy fuerte, hasta qué podés hacer estando incorporado por espíritus cuya naturaleza no conoces del todo, puede ser peligroso psíquica y físicamente. Entonces, con otra persona estás como cuidado.
¿sí? Que no hagas cosas raras, que no te dañes, ¿sí? Ujú. Em, y además, estar acompañado con otra persona que sepa puede hacer que la persona te conduzca mejor en el estado. De hecho, hay muchas técnicas, vos sabrás, que te fuman, que te jalan, que te hacen cosas, y eso estabiliza el fenómeno. Entonces, hay gente que por ahí incorpora en casa y le sale bien, y está buenísimo, y lo apruebo. Pero lo veo arriesgado, sobre todo al principio de la práctica. Después, cuando uno está más canchero, decimos nosotros, uno adquiere expertise, eh, está bien que eso sea. Yo tengo mediums muy avanzados que me dicen, ay, me bajó la conga, me bajó tal, y dijo tal cosa y se fue. Bueno, salve, voy por eso. Eh, pero si viene una persona que hace un mes que está en mi casa y me dice, incorporé y llamé al guía, no sé qué, eh, bueno, ¿cómo quedaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Sabes realmente que lo que incorporaste es tu guía o no? Hay muchas preguntas. Entonces, pueden pasar muchas Claro. cosas. O puede no Entra- pasar nada y puede estar buenísimo. ok. Entrando en ese tema del discernimiento y hablando justamente de la incorporación, Ujú. obviamente sabemos que hay personas que falsean, ¿no? Que blofean, ¿no? Que imitan, o que de alguna Ajá. forma, no sé, quizás el contexto de estar entre tambores y cosas y demás podría generarles una cierta sugestión. Pero ¿cómo diferenciar una incorporación, digamos, lo real de una que no lo es? Me gusta, me gusta. Buena pregunta. En Brasil, bueno, en las prácticas afro-brasileñas hay una palabra muy bonita que es eque. Eque es el fenómeno, significa mentira en Yoruba. Y Ok, eque es básicamente lo que alguien hace cuando se hace el incorporado, pero no está. Eso en el espiritismo se va a llamar mistificación. Eh, y es un vicio muy peligroso de la mediunidad porque estás usando la mediunidad como espacio para boquear, para decir cosas que no debes o que no te animás a decir vos. Entonces te haces pasar por ok, otra persona. ok, ok. Tipo, eso ha pasado, que en algunos templos incorpora el jefe y dice, no, porque vos hiciste tal cosa mal y vos no sé qué, y yo los voy a maldecir, y es como, Sí, 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 eso justo es lo que iba al principio. Eso es muchas veces lo que pasa. O se aprovechan porque, disculpa que te interrumpa ahí, porque esto sí me no, por parece favor. importante aclararlo. ¿Ya? Siento que cuando una persona pertenece a un grupo religioso, la idea de tú pertenecer a un grupo, de tener un jefe de la casa, es peligrosa, ¿no? Porque de alguna manera las personas a veces depositan su fe, su confianza y su creencia en este individuo y este individuo muchas veces se va a comportar más de un modo sectario, en el sentido Eso es de que cierto. comienza a demandar diferentes tipos de favores. Entonces, descubren que por ahí la persona ya tiene este nivel de creencia y amenazan o maldicen o no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado en varias oportunidades que voy a decir algo sin decir nombres propios ni mucho menos, pero a veces es muy difícil que una persona vaya a hacerse una consulta, una casa espiritual, sea santería, sea palo, sea yoruba, y que no le digan, tienes un trabajo, ¿sí? O sea, es como que de alguna manera pareciera una especie de regla general, ¿no? Todo el que va está jodido y muchas veces eso juega con la psicología propiamente de las personas para poder Sí. conseguir, pues, dinero, ¿no? Entonces pienso que sí es muy importante tener precaución porque si el individuo es muy susceptible a esto y definitivamente hay una especie de trampa detrás, le puede arruinar hasta la existencia, creería yo, ¿no? O sea, si te dicen cosas Todos. como vos no servís, no Ujú. eres nada, Sí, ese tipo de cosas creo que puede ser muy peligroso. sí, sin duda. Siempre tenés un trabajo, todos tienen un gitano y una gitana y un monje, eso pasa mucho en el espiritismo. Y el chino, y no sé qué. A ver, hay dos puntos. Uno, cómo distinguir una buena casa, ¿no? Donde hay este tipo de usurpaciones, ¿Sí? violaciones, ¿no? Como transgresiones, donde hay un mercantilismo abrupto de la espiritualidad, ojo, pero no en una casa espiritista, en cualquier grupo espiritual. Exactamente. El método sectario es como
no, ahora perteneces a nosotros, es muy peligroso y está lleno de eso y es muy triste, sin duda. Y hay que saber en quién depositar. Yo intento ser la persona en la que yo depositaría mi confianza. Y eso ya Ok, decir mucho porque soy muy desconfiado. Eh, entonces, es un muy buen punto el que estás trayendo, sin duda. En cuanto a cómo distinguir una incorporación verdadera, hay muchos grados, como te digo, de incorporación, y yo tengo ahijados que incorporan y que hacen, y ya están incorporados. O sea, la violencia de la incorporación no necesariamente es un signo de confirmación. Porque yo también me hago el poseso gritando y revoleando una botella de ron. ¿Cuáles son las pautas de la incorporación verdadera? No trastabillar en el lenguaje. Los muertos son claros cuando hablan. Cuando vos te trabás, ahí hay conciencia mediúnica del medio. Cuando el espíritu se pierde hablando, es muy habitual. Cuando o sea, el espíritu, ¿no? El falso espíritu. Cuando te manda a hacer cosas que van en contra de vos, eso puede ser o un espíritu oscuro o una mentira. Muchas veces los fenómenos de apañe en el afro, cuando la persona bebe y luego le queda de resaca, a veces manifestación de qué, de mentira. Y la otra, hay pruebas. En la mediunidad, en los grupos cerrados, en los entrenamientos, hay pruebas. A veces son pruebas físicas, la quimanda está llena de cosas, de ponerte pólvora en la mano, el palo también. Y también hay pruebas psicológicas, hay pruebas mentales. A mí me han hecho ver fotos de personas y ver quién está muerto. O sea, hay instancias, ¿no? Entiendo que por ahí es muy difícil saber si esa persona las atravesó o no, pero en un contexto organizado y formal es un poco más seguro que eso sí haya sucedido. Eh, y siempre probar, el espiritismo es empírico, por lo tanto, no está mal pedir una prueba de manera adecuada. Entonces, ¿me decís tal cosa? Hablas de algo, pero no terminas de dar información. Y el muerto te dice, no, estás mintiendo. Hay una historia de un espiritista venezolano muy famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, que la pregunta de una misa espiritista era, ¿dónde está mi gato? ok, Y el medium incorporado le dice, no, es que tu gato lo usaron para una brujería. Y le dice Platanero, hablo del gato del auto. ok, ok, Entonces, eh, hacer preguntas desde el respeto, no desde la total desconfianza, pero sí confirmando la información o incluso esperando. Los espíritus a menudo dan pruebas sin que vos se las pidas, para confirmar todo el mensaje que te dieron. Mis claro. espíritus, mis espíritus no, los que me acompañan, muchas veces hacen como telepatía. Se acercan a la persona que van a consultar y le responden antes de que la persona pregunte. Ok, Esas son pequeñas confirmaciones que se van dando. de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál dirías que, más allá de pronto de, porque no sé qué puedan llegar a preguntar las personas, por ejemplo, en los grupos que tú has consultado, existe realmente Ajá. esta idea de que estos muertos, estas fuerzas, tienen una información que nosotros desconocemos o están parados en el mismo punto en el que nosotros estamos y realmente no pueden ayudarnos? Porque muchas veces se les consulta como una especie de oráculos, ¿no? Creería uno desde la lógica de que pues, ellos pueden responder lo que conocieron hasta el momento en el que vivieron, pero no necesariamente lo que está por venir, ¿no? Porque a veces se presta todo esto como para preguntas muy,
digámoslo, muy banales, ¿no? Me voy a casar, voy a tener hijos, cuántos hijos voy a tener, como si el muerto necesariamente tuviera esa facultad de eso ya De es saber el una futuro. clarividencia, ¿no? Sí, de saber el Claro. futuro, exacto. Eh, Todo depende del tipo de espíritu del que estemos hablando. Vos haces una evocación necromántica y el muerto que te responde, la mitad, no lo sabe. O sea, te responde para responderte. El espíritu que te responde en la Ouija, muy probablemente no sepa un cuerno lo que le estás preguntando. Si vos preguntas a espíritus superiores, a espíritus que tienen mayor conciencia, ellos han Claro. aprendido. Y muchas veces los espíritus te responden porque vieron cosas que vos no viste, porque estuvieron en lugares donde vos no estuviste, pero no necesariamente porque son videntes. De hecho, la capacidad de profecía, dice Kardec, es muy limitada, o sea, los espíritus no saben el futuro. Pueden tener una mayor claridad de causa-consecuencia, Ujú. pero muchos espíritus no saben. Yo le pregunto pongo un ejemplo, a mi monja, me decís que va a venir el futuro y me decís, qué sé yo, no sé, va a ver lo que vos decidas. Ahora, le pregunto a mi gitana, y mi gitana sí me responde cosas del futuro, porque tiene herramientas para adivinar. Entonces, no todo muerto Ok. sabe el futuro, Ujú. no. Eh, Exacto, exacto. y a veces, como son medios tramposos, te terminan por dar informaciones falsas, sin duda. Ok, ok. Entonces, ahí justamente va el punto que yo te comentaba y es, ¿cuál sería ese propósito de la mediunidad entonces en una casa? ¿Se llaman muertos al azar o se llaman muertos de la tradición o que están relacionados únicamente con la casa? ¿Es para obtener guía, obtener consejo, obtener instrucción? ¿Cuál sería esos propósitos entonces y esos modos de operar? Porque francamente no es lo mismo el que hace toda esta preparación que aquel que simplemente se va a un terreno baldío, a unas ruinas, a un A ver cementerio, qué a un pasa. psiquiátrico a ver qué pasa, ¿no? Como con el morbo de, bueno, a ver si me jala las patas o a ver si veo una sombra o todas estas cosas que muchas veces se prestan para juegos y que no lo son, ¿no? Este fenómeno youtuber de voy a lugar embrujado con la con el coso que mide el electromagnetismo y uso la Spirit Box para ver qué. Ajá, Eso, o sea, está condenado a ser infructuoso, porque la pregunta que haces, el tenor de la pregunta que haces, atrae a los espíritus del mismo tenor. Entonces, si vos vas a ir a asustarte, los espíritus que se te van a manifestar tienen afinidad con el fenómeno de que te va a asustar. de miedo, ok. Entonces, ¿cuál es la función de la mediunidad? Sin ánimos de imponer la doctrina espiritista. La primera cosa que dice Kardec es, la mediunidad comprueba la existencia después de la muerte. O sea, se nos da Ok, para que nosotros sepamos que existe algo más allá. ok, Segundo, para recibir información que nosotros no conocemos y que es buena para nuestro desarrollo. No para saber si te vas a comprar un Audi. ujú, A no ser que por ahí tu misión de vida sea comprarte un Audi en algún momento. Y bueno, ujú, puede ser. Y la tercera, para asistir a almas que estén sufriendo. Yo entiendo que esto es espiritista y que muchos mediums de diferentes prácticas no lo hacen. Pero yo no concibo la comunicación con el otro mundo si yo no enseño en el otro mundo. O sea, yo como director de la casa espiritista enseño a mis ahijados vivos y a los espíritus que se acercan sufriendo. Sufriendo, no queriendo hacer el mal. ok. O sea, hay una idea de servicio detrás de, Sí, ¿no? sí. Hey, no sé si corriges en lo que te voy a decir, pues supongo que pasará igual en Argentina que en otras partes, pero ves que a veces hay este grupo de gente como una especie de escuadrón espiritual que se dedica a ir a ciertos lugares a tratar de liberar las almas que están allí atrapadas, ¿no? Pero es que lo cierto del caso es que no todos se quieren ir, ¿no? O sea, hay unos que realmente están viciados o están atrapados allí, entonces tratar de dárselas como de una especie de limpiador en general, creo que puede ser complejo porque no todos los espíritus quieren abandonar.
digamos, esta condición intermedia, esta especie de limbo, ¿no? Pero totalmente, Mateo. Hay una cosa del medio egocéntrico que es muy peligrosa. Bueno, yo vengo a limpiar, yo levanté 5 ánimas en pena, les hice un agujero. Hay gente que visualiza que una luz los chupa. El espíritu O siempre es directamente consciente. hacen un círculo de alcohol y no sé qué, y dicen que ahí está el vórtice para que, como que puedan pasar hacia el otro lado, Para ¿no? que te eleves. ¿Y el espíritu en dónde? Eh, o sea, el espíritu no se eleva a menos que tenga conciencia de su estado mortuorio. Eh, digo, es muy complejo, es hacer entrar en razón a una persona que no está entendiendo. Un caso muy sencillo que a mí me ha sucedido en una sesión es una señora que había muerto en el mismo edificio hace unos días. Estaba empecinada en la sesión en querer llevarse a un lugar comida. Y la señora quería la comida. Le dice, bueno, si yo me voy ahí donde usted me dice que me tengo que ir, yo necesito comida porque es un viaje largo. Pero señora, no. O sea, entonces, la sesión rondó alrededor de que este espíritu, esta señora, entienda que no necesita una vianda para ir al otro mundo. O sea, a ese nivel es, no abrir un agujero de luz que chupa el muerto. Eso, sí, eso no es más violento que invocar de manera coerciva a un muerto una bola de cristal, decirle, vení sí o sí, porque voy a prender fuego tu nombre. Goetia style. Bueno, Teuria style. eh, no funciona así. O sea, si quieres hacer un trabajo espiritual mediúnico como corresponde, tenés que tomarte el trabajo de hablar con el muerto. No es dibujo algo y el muerto desaparece. Eso sí, no, eso no pasa. Ok, ok. ¿Y qué pasa entonces? Y sobre todo lo digo porque pueden haber personas en la audiencia que se hayan encontrado con estos casos donde su casa está infestada. Tienen estos inquilinos que no se quieren ir, que son Ajá. agresivos o que son violentos, que les molestan, que ya comienza a verse el deterioro físico sobre su salud, su energía, una cantidad de cosas. ¿Qué se puede hacer en esos casos dentro de lo que pueda hacer el individuo? Porque, por supuesto, siempre dependiendo del grado de dificultad, pues será mejor ser asistido por alguien que tenga los conocimientos y las formas para hacerlo, Ujú. ¿no? ¿Qué se Así, podría hacer en esos casos? así hágalo usted mismo con sus propias manos. Lo primero es sacralizar, no importa la práctica que hagas, ¿no? Pero sacralizar el espacio, o sea, que tu lugar sea realmente concebido como un lugar santo o un lugar espiritual. Porque muchas veces cuando empieza la infestación, la gente termina por odiar su casa. Y eso favorece el círculo vicioso del obsesor. Luego, dedicarse a una práctica espiritual, ¿sí? Con tranquilidad, de a poco, pero si no lo hace, hacerlo. Y luego hay prácticas de limpieza, además de la propia corrección íntima, ver qué es lo que está pasando con vos, que tiene afinidad con esos muertos. Ver si tenés enemigos, bueno, obvio, todo eso. eh, Empezar a hacer prácticas de limpieza. Los lavazuelos son muy buenos, ¿sí? Algunos lavazuelos con ruda, con limón, con gin, con alcanfor, son muy buenos. Las hojas de alcanfor calientan el espacio y hacen que los muertos se quieran ir. Eso es no ayudando al muerto, o sea, haciendo que se escapen. Ujú. Eh, Darse algunos baños de limpieza propios, porque muchas veces no sabemos si es la casa o la persona. Los baños de albahaca son muy buenos, por ejemplo. Los ahumados, hechos correctamente, con incienso, con el camfor también, evitando la mirra, que fomenta el fenómeno mediúnico. Eh, pero al final está bueno siempre consultar, o si uno tiene herramientas con baraja o con lo que sea, o con otra persona, para ver dónde es el origen. Porque si tenés un trabajo hecho, en la secuencia sería corregirte moralmente, fijarte quién te hizo el trabajo, deshacer el trabajo y después sacar a los espíritus. Porque el Ok. espíritu depende del trabajo. Ujú.
Ese es el problema. El espíritu depende del trabajo. Entonces, si no se deschipea el trabajo, si no se revoca el trabajo, el muerto va a seguir estando ahí. Estos reels de ¿y por qué te mandaron? Y te pagaron mucho. Es un poco así, como bueno, hay que charlar con el espíritu. Ok, ok. Sí. ¿Crees que haya casos en los que definitivamente sea, por ejemplo, en el caso de una casa, un edificio, un terreno, que definitivamente no haya nada que se pueda hacer? Un poco a lo Lovecraft, el color que cayó del cielo y todo se quedó Uf. maldito. Eh, Creo que hay contextos muy difíciles y que hay que buscar la persona indicada que sea capaz de hacer lo que hay que hacer. No creo que nada sea insalvable porque, perdón, de vuelta el inset de derecha, pero la misión última, el destino último de todas las almas es evolucionar, es crecer. Lo que pasa es que puede tardar mucho tiempo en que eso pase. Entonces, en algún momento ese sufrimiento cesará. Quizás no coincide con el tiempo humano. Ese es el problema. Eh, pero hay casos muy difíciles y en un sentido práctico, sí, he visto gente que termina mudándose, por ejemplo. Sí. Ok, ok. Dentro de lo que se ha hablado y se ha mencionado un poco, y eso me pareció muy interesante esa respuesta de, oiga, el espiritismo se hace para confirmar que existe de alguna forma esa vida después de la muerte, ¿no? Y que tenemos Ajá. que prepararnos de algún modo porque quien está siguiendo un camino espiritual, espiritual, es decir, no ateísta, no simbólico, no psicológico, sino está asumiendo cualquier corriente. Una de las grandes premisas es, bueno, ¿qué se supone que, primero, cuál es mi percepción acerca de la existencia, ¿no? ¿Para qué la existencia o de qué manera se da la existencia? Y segundo, ¿qué deseo que pase conmigo de alguna forma? ¿Sí? Totalmente. Hace un tiempo atrás, leyendo algunas cosas acerca de necromancia y demás, uno de los postulados que se manejaba era que uno de los temas más difíciles para las almas era superar una especie de estado de amnesia, era como beber de las aguas del Ajá. leteo una vez que te morías, y por esa misma razón se da un poco esta idea de que a veces hay algunos que ni siquiera son conscientes de que están muertos y viven atrapados Ujú, como en una especie de loop o de mal viaje. Si alguno por aquí ha ujú. consumido alguna cosita psicotrópica, ¿sí? Cuando se Ajá. genera esta especie de bucle donde un minuto se puede sentir como 10 o un viaje puede durar un montón. ¿Crees que es algo así parecido, similar a lo que se da? ¿Cómo se da ese proceso, digámoslo, cuando se supone que desde tu perspectiva, ¿no? Desde lo que tú estudias, desde Ajá. luego, y desde lo que practicas, la persona fallece, ¿qué sucede después? El alma sí efectivamente queda acompañando el cuerpo, este tema de los 40 días es cierto, no sé, ¿qué me puedes comentar acerca de todo este asunto? Em, a ver, el periodo en el que el espíritu se desprende de la materia no coincide con el fenecimiento. O sea, no es que uno se muere y Ok, se desprende del cuerpo. O sea, es muy probable que el muerto quiera seguir al cuerpo, sobre todo los primeros días o las primeras horas. Los espíritus habitualmente entran en un estado de crisis, crisíaco, o sea, entran en estado de erraticidad, porque claro, es un shock, así como el bebé llora cuando nace, bueno, cuando nacemos al otro mundo, eh, es algo intenso, o sea, no es que, uff, sí, claro, liberación, etcétera, pero también hay una crisis en algún momento. Entonces, habitualmente el espíritu queda como estado errático hasta que está como receptivo a ser ayudado y habitualmente otros espíritus lo asisten en el proceso de ese diferenciamiento de, ok, te estás muriendo, o sea, te moriste, hay que hacer una serie de cosas para que vos puedas trascender. Entonces, eh, sí, los estados, no siempre el espíritu termina siendo una sombra que no se acuerda, pero es muy frecuente que una persona poco desarrollada espiritualmente quede un poco como ok. zombificado. Sí, por eso, pero esto es el principio básico de las religiones salvíficas, los misterios órficos, los misterios mitraicos, los misterios isíacos. Yo me inicio para sobrevivir a la muerte. El sentido último es iniciarme para que la muerte no me borre. Eh, Sabemos que esto no es así, no es que te inicias y no te borran, pero sabemos que la conciencia lograda en vida
favorece la experiencia post-mortem, sin duda. De acuerdo. Dirías entonces que un poco sí sucede esta especie de este relato del barquero, solo que el barquero puede tomar la forma de cualquier espíritu dependiendo de con qué estemos conectados y nos va a conducir hacia ese túnel o hacia ese aspecto de espiritual que hayamos desarrollado mientras estuvimos con vida. Totalmente, totalmente. De hecho, Ok. la experiencia de la muerte muchas veces es descrita en los términos en los que uno cree. O sea, Ujú. hay una historia de André Luis, que es uno de los guías de Chico Xavier, que lo llevaba, él es un espíritu médico, y lo llevan al río Ganges. O sea, es todo astral, ¿no? Y el Sí, sí, espíritu sí. entra en una especie de hospital espiritual o de escuela espiritual y ve a Ganesha, ve a Shiva. Entonces, André Luis, que era espiritista, le dice, pero escúchame, no es que estamos al servicio de Dios y no sé qué, ¿por qué están estos tipos acá? Y claro, la respuesta es que al espiritismo no le interesa la religión, le interesa la espiritualidad en el fondo. Ok, Entonces, muchas almas terminan teniendo lenguajes relacionados con su cultura cuando todavía están impregnados de esa historia. Después se va disolviendo eso, pero yo tengo un chino, me acompaña un chino que habla en términos conceptuales orientales, por ejemplo. Y tengo claro, una que son conga muy que habla en diferentes. términos para... Claro, exactamente. Entonces, sí, ese barquero puede tener un montón de formas. Hay que ver, Mateo, qué barquero te tocará a vos. En la mano izquierda, ese tema del Gilgul, que sé que es algo que ya hablaste y creo que está Ajá, grabado por si alguno quiere entrar en eso, porque, a sí. ver, y lo hablábamos la otra vez, ¿no? Lo discutimos un poco. Yo te decía, mira, dentro de lo abrahámico, el tema del tránsito del alma de alguna forma es muy reduccionista, ¿no? O sea, Ajá. vos nacés, morís y tu alma queda en stand-by esperando el día del juicio, ¿no? Ese es como el relato macro en Sí, términos hegemónico. de lo que pasa con el alma, ¿no? Luego, Ujú. sí puede haber un lugar como el infierno, o lo celestial, o el Gehenna, o el Sheol, ¿no? Donde ya dependiendo si lo asumes desde esa parte judaica, pues se supone que se ubican ciertas almas. Mm. Ujú. Pero en esencia no se habla como si tuvieras una multiplicidad de existencias, De ¿no? Que cuando hablamos encarnaciones. de Ujú. reencarnaciones y demás, hablamos de que pues yo, mi encarnación actual es Mateo, pero hace, no sé, 100 años era una mujer o era un niño o tenía esta nacionalidad o algo por el estilo, ¿no? Y ese yo Ujú. siento que ha sido un problema fuerte porque, sobre todo en este desarrollo de la parte siniestra que ha intentado echar mano de muchas cosas de la derecha, ¿cierto? O sea, eso yo siempre lo he dicho, la mano izquierda es la tergiversación de los procesos de magia ceremonial en cierta medida. O sea, no puedes Ritual hablar de de un rito. destierro del pentagrama invertido, o sea. Exactamente, exactamente. Cuando tú haces un destierro, un ritual de apertura, pues lo que estás haciendo es imitar, ¿cierto? Unos principios que se hablan de la activación de los cuatro puntos cardinales, pero solo que en lugar de llamar a Miguel, a Rafael, a Uriel, a estos personajes, pues lo haces con Belial, con Con tus Belcebú, pilares. etcétera, etcétera, Ujú. ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, mucho de esta tradición que recién se está construyendo, porque yo he sido un enfático en decir que la tradición siniestra como la conocemos no tiene ni siquiera 100 años. O sea, si hablamos de un momento clave, podríamos hablar de lo que algunos denominan la era de Satán, que es el del 66, con la Church of Satan y demás, y eso que ahí ni siquiera hablamos todavía de un proceso ritualístico ceremonial en términos de cómo se hace al día de hoy, sino que es después con lo que va, con lo que se va gestando. Entonces, es muy interesante porque yo siento que el sendero se ha nutrido de muchos aspectos, como suele suceder Ujú. con todo. Entonces, cuando le ha convenido, ha echado mano de las cosas orientales, yoga, chakras, no sé qué. En otras veces ha echado mano del tema más del sunyata o de la especie de vacío de abismo, pero dentro de la propia tradición o dentro de los propios elementos que se supone que sustentan la tradición, falta un desarrollo frente a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice muy Ujú. fácil, es que vos recorres todo el árbol y te conviertes en tu propio Dios. A mí me parece que eso Oh, se dice muy ligero, es una gran falacia. ¿Y por qué digo que es una falacia? Porque de hecho
sin entrar en polémicas o sin entrar en nombres propios, pues si uno ve a aquellas personas que han propuesto esto, están más viciadas al mundo de la materia Malhut que otras personas que ni siquiera tienen una especie de despertar espiritual, ¿no? O que se Y qué supone que... recorrerlo, ¿no? O sea, ¿qué implica recorrerlo? Exactamente, exactamente, claro, ahí es donde entro, en este caso, mi persona modestia aparte en términos de las búsquedas que a mí me ha, que yo, a las que me he querido sumergir, porque creo que se ha hablado de forma muy ligera de todo esto. Y siento que de Ujú, alguna forma entender también esa transmigración o qué es lo que se sucede, por ejemplo, lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuál es ese barquero que te va a recibir? ¿Cuál es ese ujú, psicopompo de alguna forma, ¿no? Que te va a ayudar en esa especie de tránsito hacia ese citra, digamos en mi caso, o hacia esos aspectos siniestros. Estas son discusiones que no se han tenido, ¿no? De alguna ujú. forma. Y por eso te digo que la tradición termina siendo lo que le queda más fácil, que es echar mano de otros conceptos. Entonces, no es que la reencarnación es la rueda del samsara, no, pero es que eso no cuadra completamente con ajá, Claro. con esta filosofía del desierto. Pero sí se habla, Ujú, por ejemplo, del Gilgul, que ahí me parece que hay un poquito de vía de escape, aunque sabemos muy bien que no todos los cabalistas lo prueban, no todas las personas que ujú. estudian cábala aprueban la idea del Gilgul porque muchos dicen, no, es que, pues no sé, las escrituras, la tradición es clara, el alma es solamente una y ya está. Sé que esto es algo que tú también trabajas y demás, así que me gustaría mucho que comentaras un poco acerca de ello. Obviamente invitándolos a que vean el video extenso que tiene este hombre en su canal, en el que ya dio una Gracias. clase abierta sobre esto y aprovechar e invitarlos a que lo sigan, a que vayan y miren su trabajo, porque realmente yo siempre lo he dicho y lo dije cuando hice un video sobre cómo escoger un buen libro de magia. Al final yo decía, ¿cuál es el libro que debe leer un practicante del sendero de la mano izquierda? Todos los que pueda, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he leído a Manly Palmer Hall con y por así lo tengo, las enseñanzas secretas de todos los tiempos. El tipo odiaba todo lo que tenía que ver con magia negra, pero eso a mí, y lo mismo Agripa. Vos sabes que Agripa, por ejemplo, también, pero no quiere decir que ahí no estén muchas de las claves y estructuras que se necesitan para justamente entender y operar la magia. Claro, claro. Es fundamental. Agripa sienta las bases de cualquier tipo de magia occidental y está muy claro cómo los astros se recepcionan en la Tierra. O sea, sí, claro. ¿Qué pasa con el Gilgul, con el Gilgulim? Digamos, el Gilgul nace en el contexto de la cábala luriánica y el que lo termina de desarrollar es Jaime Vital, que es el gran discípulo de Luria. Eh, entonces, en ese contexto, que de hecho la cábala luriánica le ha dado a tanto el hermetismo como la magia, al camino siniestro, mucho, 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 el Sí, 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 clipot y sí. tal. Sí, sí, sí. El funcionamiento del Gilgulim, del Agilgulim, de las reencarnaciones, en realidad los ciclos o las ruedas. Gilgul es rueda, en realidad. De hecho, Galgal, misma raíz, significa círculo. De ahí viene Gólgota. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Reencarnar sirve cabalísticamente para depurar las chispas caídas, retenidas en Clipot, en cada una de las diferentes almas que tenemos, ¿sí? Que por lo menos las encarnativas, que son el Nefesh, el Ruach y la Neyamá. Entonces, cada alma tiene chispas que hay que ir corrigiendo por medio del Tikkun. Entonces, los Tikkunim, las correcciones de todas las almas, hacen que uno, digamos, haga que la base del alma inferior sirva de asiento, dice Jaime Vital, para el alma superior. Entonces, se limpia el Nefesh para que el Ruach pueda subir. Se limpia el Ruach para que la Neshama pueda subir. Eh, el problema está en que no es como el Samsara, que uno reencarna infinitamente. Ujú. Jaime Vital, en el Sharia Gigulim, dice que hay tres posibilidades antes de que caret, antes de que te corten. Entonces ahí hay un tema de que soy una alma antigua, que no sé qué, bueno, no, para la cábala más dura, ya te volviste un agua. De hecho es muy loco porque nuestro querido Jaime Vital desarrolla la idea de que uno puede hacer Gilgul en agua, en árboles.
o sea, en cosas que no son humanas. O sea, es metempsicosis pitagórica pura. Ok. Eh, muy curioso eso. Pero básicamente desde la perspectiva cabalística es eso, forma parte del proceso de corrección de las chispas. Recordemos que las chispas llegan, o sea, cuando Dios crea el mundo, esas chispas se suceden del resquebrajamiento, del que dirá Aquelín, de la ruptura de las vasijas, que caen al vacío y se envuelven de oscuridad y se crean las clipot. Por lo menos así lo explica Luria. Sí, sí, es Eh, una de las teorías. Sí, sí, sí. Ujú. y entonces esas chispas que están dando vueltas ahí, que una a una se crean, digamos, se crean como demonios, ¿eh? Bueno, otros dicen que esas chispas nacen de la caída de Adán, y que como todos venimos de Adán, tenemos la corrupción de Adán, por lo tanto hay que arreglar esto de limpiar el pecado de Adán y de Eva, de Javá. En realidad simbólicamente es depurar los errores de la humanidad. Entonces, hay Gulim, a nivel cabalístico, las reencarnaciones sirven para corregir eso, para elevar las luces atrapadas en error o en oscuridad. Ok. Por supuesto, esa es la visión cabalística, ¿no? Es la visión Ujú. de aquellos que siguen el Tikkun Olam, o la rectificación Ujú. del mundo. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, y ahora ustedes que están trabajando con Clifford, entonces, ¿qué se supone que están haciendo con esos tres niveles del alma, ¿no? Por eso yo he sido Ujú. muy enfático en decir que la tradición está muy, muy joven todavía está muy verde frente a muchas cosas, sobre todo porque hay muchos espacios vacíos, pero precisamente el poderse acercar a este tipo de conceptos y a este tipo de miradas es lo que va a abrir el espectro. O sea, si se sigue quedando uno únicamente en lo más parafernálico que es velas, rituales, llamados, sigilos y tal, ajá, exacto, el aspecto más rock and roll o más black metal, pues Ujú. definitivamente está dejando el proceso muy a medias, porque en realidad no hay una comprensión completa del asunto. Yo te puedo preguntar algo en este marco. Ah, Em, sí, claro. a ver porque siempre tengo esta duda y me gustaría que un practicante serio de izquierda me cuente. Es muy de noche, así que voy a decir una sola vez la palabra. Los Sherin, dentro, ¿tienen luz? O sea, conceptualmente, los demonios, con lo que uno se relaciona, ¿es con la luz que está dentro o hay otro concepto? Hay una luz oscura, bueno, hay una llama negra. ¿Esa llama negra está dentro de la clipá, que es el demonio, o no? Porque uno cuando trabaja cabalísticamente desde la derecha, el demonio tiene adentro una luz que hay que rescatar. Pero no sé cómo es la visión de la izquierda con respecto a eso. Yo diría que si lo vemos desde esa lógica, Ujú. lógicamente los Kedim, la parte oscura, siniestra, pues representa un veneno, ¿no? Representa ese veneno Ujú. cósmico, justamente. Y por eso es Ujú. un camino es una vía venenosa, justamente, porque pues tú Ujú. llegas y te acercas a ese veneno y pruebas o absorbes esa esencia de alguna forma. Pero sabemos muy bien qué sucede con el veneno, ya lo decía Paracelso. La diferencia entre el veneno y la Dosis. medicina es la dosis, ¿sí? Quizás por eso hay Ujú. muchas personas que fácilmente se enloquecen o se vician muy rápidamente a muchas cosas cuando trabajan con elementos siniestros, ¿sí? Se entiende Ujú. que hay una fuerza, sabemos que la luz también hace alusión a la idea del pensamiento o de la reflexión, ¿no? De la conciencia de alguna forma. Hay una conciencia siniestra, pero de alguna forma, por eso a mí me gusta mucho Lovecraft y en su momento haré un video de por qué Lovecraft tiene mucha relación porque creo que esa idea de que Grant y él llegaran a ser comparados no es gratuita. Es que ¿qué pasa en la literatura Lovecraftiana, por ejemplo, cuando hay alguien que no está preparado para esta especie de fuerzas? Se enloquece, ¿sí? Claro. Automáticamente su cerebro se funde, se frita. Pero aquellos que de Ujú. alguna forma se han ido preparando y han ido haciendo como este aspecto consciente, quizás pueden mirar de manera más directa a ese abismo, a ese vacío, dejarse impregnar por ese veneno sin que eso resulte necesariamente en un decremento de su bienestar. ¿Sí? Hay un motivo Es que, recurrente dentro de este ujú. proceso, discúlpame que te complemente ahí, No, no, por y favor. es esta especie de vórtice
o de agujero negro, lo que nosotros al día de hoy concebimos como un agujero negro, que en realidad no es un agujero negro porque un agujero negro no es visible. Simplemente Ujú. observamos su forma a través de la luz que se va tragando y la estela que de alguna manera va dejando a su alrededor, ¿no? Pero si lo ves en muchas representaciones, incluso estéticas, se habla mucho de este vacío, de este agujero, de este abismo, justamente, ¿no? Ujú. Entonces, a una persona que no está familiarizada con ello, que no genera afinidad, le puede producir mucho terror, le puede producir mucho temor, ¿no? Puede incluso evocarle la idea de que se va a morir si está cerca de ello. Pero cuando lo buscas conscientemente desde esta afinidad, simplemente lo asumes. O sea, es que no quiero meterme mucho en la gnosis personal no verificada. Después Ujú. quizás nos podamos tomar ahí unas cervecitas, vos Obvio. un mate y unas cervezas, y te cuento un poco más acerca de eso. Pero para mí, lo que yo he podido ver desde esas exploraciones elimina lo antropomórfico, ¿sabes? Porque muchas veces estas imágenes que tenemos de los Shedim y todo es como que un ser con cabeza de toro o un hombre que habla con voz. Eso todavía es una visión muy de la condición humana. Y si nos vamos a la misma lógica que demanda el universo B, las formas, el tiempo, o sea, los estados no existen de la misma forma que existen para Tal cual, nosotros. tal cual. ¿Sí? Y en China puro. Eh, hay una cosa muy curiosa para rescatar de esto y también linkeando con el espiritismo y demás, que es que algo que nombraste que es el miedo o el peligro de la locura en todo esto. Incluso en la mediunidad, ¿no? Que muchos allegados míos me se acercan diciéndome, che, pero yo estoy medio loco, ¿qué me está pasando con esto? O incluso la advertencia de que al acercarse a la cábala, mucha gente se rompe, Sí, claro. o sea, se destruye. Y eso es un vicio súper común de Hoffman, la locura, o sea, la cosa acuariana o uraniana de recibo el rayo, pero me revienta. Entonces, qué importante es prepararse para los fenómenos espirituales, sea el camino que fuera, ¿no? Y también aprovecho a tirarte un poco flores y reconocer tu trabajo en este aspecto. Gracias, gracias, te lo agradezco. Sí, efectivamente yo creo que esa es una conclusión a la que se puede llegar. Eh, el recipiente, porque incluso creo que cuando hablamos de incorporación estamos hablando de que esto es un recipiente, ¿no? O yo estoy buscando ser un ¿Cuál? recipiente. El recipiente debe ser Ujú. adecuado. ¿Sí? Yo creo que no es en vano que se hacen ciertos rituales de preparación que tienen que ver de muchas maneras. Por ejemplo, sabemos muy bien que cuando ayunas disminuyes tus niveles de bioenergía y estás mucho más sensible. O sea, eso no es porque sí, no es porque simplemente dejas de comer y ya está. Hay muchos Ujú. personas a lo largo de la historia que realizando estas prácticas más ascéticas han encontrado esa iluminación, ¿cierto? O sea, como lo llamen, Krishna, Cristo, Dios o Ujú. Alá o el que sea, ¿no? Casi todos Ujú. estos personajes que desarrollaron ciertos textos o ideas, pues pasaron un tiempo haciendo esto, o sea, se prepararon, se hicieron dignos. Si vos me preguntas, oh, ¿vos por qué tenés rayado todo esto encima? Pues porque básicamente yo he buscado voluntariosamente ser un recipiente y un receptor de estas fuerzas y energías y esta es una de las mejores maneras para mí de tenerlos completamente cerca, ¿no? Esto Sin está, duda. esa tinta ha entrado en mi torrente sanguíneo, en mis ganglios, o sea, está ahí de alguna forma, ¿no? Entonces es una forma de mostrar como esa especie de sellamiento y si es necesario, entonces por esa misma razón, aun no partir de esa parte más alta, creería yo, sino de ir generando lo que vos mencionabas ahora, que son esos hábitos. Exacto, la idea de elevarse me parece que es una metáfora muy adecuada, es cómo me voy preparando a través de diferentes elementos, incluso ese asunto de la cordura, ¿sabes? Porque mira que Ujú. muchas veces, yo no sé si concuerdas conmigo en esto, a mí no me gusta cuando la gente dice, hagamos trabajo de sombras dentro de los contextos místicos o esotéricos, porque el que necesite ir a terapia, pues que vaya a terapia, ¿me entendés? O sea, Tal yo he cual. visto, por ejemplo, a veces hay gente que dice, vamos a hacer un ritual con Lilith para hacer las paces con nuestra parte femenina, Te va a digámoslo así. destruir. Te va- Claro, porque no es para eso, ¿sabes? Si ha habido algún tipo de abuso, de acoso, de trauma sobre esa parte, pues lo tenés que ir y de alguna manera trabajarlo directamente con un profesional que te pueda ayudar a entrar en eso, porque siento que Sí, muchas veces lo místico se vuelve una excusa para no afrontar la realidad de frente como evasión. es, ¿no? Sí, total. Decía Chuck Schindler, personaje de la banda de Ed, que la realidad a veces es más brutal que un demonio comiéndose una cabeza, ¿no? Y a veces como seres humanos nos queda más fácil hacer esta especie de pretexto justificación o pensar que estoy rodeado de muertos, de fantasmas, de que me dicen, de que hago esto, ¿no?
que creo que ahí es donde, es que la locura es algo a lo que estamos totalmente expuestos y sobre todo con la cantidad de estímulos que hay y cuando entramos en un contexto religioso o místico es todavía mucho más fuerte. Hay un ejemplo muy claro en la mano izquierda que es el famoso Liber Lilith. A mí no me gusta, realmente no me gusta porque me parece que le hace más bien apología justamente a todo lo que usualmente la gente se ve por estar trabajando con demonios, terminan enloquecidos, afectando su propia Que existencia, Tyson haciendo no sé qué. termina obsesionado, o sea, Exacto, sí, exacto. Termina este hombre, creo que es Carl, se me olvida el nombre, pero bueno, aquí, no es una aquí Tyson, lo tengo. el de Liber, Lilith. Sí, Donald Tyson es el que escribe el libro, ¿no? Hay una especie de leyenda Ujú. alrededor de esto, de que es una especie de libro viejo, ¿no? Que básicamente habla de una serie de revelaciones, Las típicas. que sí, sí, ¿no? Y mezclan conceptos gnósticos y demás, y después está el diario de Carl Steiger, así es que se llama el hombre, Ah, ok, del Liber sí. Lilith. Eso no Sí, le- el libro de Steiger es cuando pues básicamente encontramos todo lo que fue el trabajo que este hombre realizó con el liberalismo y de alguna forma se ve un descenso hacia la locura. Pero yo soy un convencido de que ese personaje ya estaba loco antes de entrar en todo esto. ¿Sí? Entonces lo que hace el contacto con estas fuerzas, estas energías, es exacerbar algo que ya hay. Por eso yo digo, sí, está muy bien el trabajo de sombras. Es mejor llamarlo trabajo terapéutico y pues ve, porque muchas veces sí estamos muy condicionados. O sea, eso le pasa al de mano derecha, al de mano izquierda, porque para mí eso no tiene que ver ni con Dios, ni con el diablo, ni con ninguna fuerza espiritual, sino con nuestra condición de seres humanos, ¿sí? Ujú, Donde totalmente. tenemos experiencias que son positivas y tenemos otras que son muy negativas y que de alguna manera sí van a condicionar nuestro actuar. O sea, una persona no es ansiosa porque sí o depresiva porque sí, a menos, por supuesto, que haya una explicación clínica, que haya algo aquí directamente en el cerebro que no esté funcionando de la manera que debería funcionar, se segrega más una sustancia o no se segrega otra, ¿no? Que esa sería la parte Ujú. más biológica de poderlo encontrar. Pero no sé qué opinas de eso. Eso quería que tocáramos ese punto también, porque creo que eso puede pasar también con el espiritismo, que la Sí, gente empieza a sentir sí, como que este muerto me dijo que tengo que, no sé, vender mi casa, irme a vivir a no sé dónde o comenzar con un montón de cosas. O empiezan también los delirios, ¿no? Este muerto ya me dijo que vos me estás atacando, me estás haciendo brujería, me quieres joder, ¿no? Y se arma todo un lo, quilombo, como dicen ustedes. lo que pasa es que al estar poroso, uno está poroso doblemente. Con esto creo que vamos a ir cerrando, Mateo, porque hace 1 hora 40 que estamos hablando. Pero, eh, pero sin duda, uno está poroso doblemente hacia las influencias exteriores que pueden ser negativas y pueden realmente ser espíritus que pueden ser nocivos, pero también a las oscuridades internas que salen. Porque hay un concepto que es que toda incorporación es una excorporación. Algo definitivamente sale en los procesos mediúmnicos. Y lo que sale es lo que nosotros llamamos en Argentina la hilacha. O sea, la cosa oculta que uno esconde, ¿viste? Cuando uno tiene un hilito que lo mete para adentro. Oh, ok, ok. Bueno, de igual manera, cuando uno se expone a la espiritualidad, eh, para que algo empiece a ser recibido, hace que las cosas emerjan y personas no muy resueltas o que de alguna manera no se ocupan de su salud psíquica, de sus situaciones más íntimas, terminan siendo peligrosas, pero al final, no importa si sos de mano derecha o mano izquierda, algo te va a terminar fisurando, porque es una condición íntima, no una cualidad del camino que vas a caminar. Eh, y sí, se terminan despertando cosas muy complejas, que es muy difícil a veces, una vez que empezó el proceso, encauzar al medium que está descarriado. Muy difícil en mi experiencia. Por eso es mejor ir de a poco y siempre mandar al psicólogo a los alumnos y a los ahijados. Yo por lo menos lo hago. Ok, ok, perfecto. Pues Sara, sí, como lo acabas de comentar, se nos ha ido el tiempo como siempre volando, pero creo que hemos alcanzado a abordar una gran cantidad de cosas, esperando que a todos ustedes les haya gustado, tanto a los que estuvieron aquí como a quienes nos estén viendo en diferido, recordarles las redes sociales
de nuestro invitado vía Stellare, a quien agradezco nuevamente por aceptar esta invitación, aunque estemos en las antípodas en nuestros propósitos espirituales, que sea una conversación muy nutrida. Y bueno, hermano, pues ya vendrá otra oportunidad, así que espero que te vaya muy bien y no sé si quieres decir algo más para terminar. Muchas gracias por el espacio. Me sentí como siempre súper cómodo, muy agradecido. Nada, estoy súper contento de poder contar con este vínculo. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí viéndonos, preguntando, trayendo sus propias reflexiones, que es lo importante al fin y al cabo. Y nada, gracias. Simplemente gracias, Mateo. Excelente. Que te vaya muy bien en España, que Vía siga Muchas creciendo. gracias. Ahí nos estamos hablando. Gracias a todos por Así sea. participar. Una excelente Muchas noche. gracias. Buenas noches.